Cerramos la semana con una conversación con Paulo Vilca y Ana Milé Velasco, ambos investigadores del Instituto de Estudios Peruanos, para hablar sobre el próximo escenario electoral. Ana Milé, Paulo, bienvenidos. Pero arrancamos con esta nota de Hildebrand en sus 13. Sí, muchas gracias por la invitación, Pedro. Es un gusto estar acá junto con Ana Milé. De repente, de manera de información nada más, indicarte que junto con ella y otros colegas tenemos un grupo de análisis en el IEP que se llama Partidos como Cancha. ¿Ya? Y estamos haciendo un seguimiento permanente al proceso electoral, buscando analizar y entender lo que ocurre en este, ¿no? Ya, esto que dice Hildebrand en sus 13 sobre este anti-keikismo, más que antifujimorismo, ¿no? Y que algunos pronostican que Keiko no pasa pero ni a la segunda vuelta. ¿Coinciden ustedes con eso o no? Ana Milé. Yo personalmente creo que Keiko sabe que no tiene la oportunidad de ganar, pero que ganar no es necesariamente el objetivo, no ganar la presidencia, sino también ganar curules. Eso implica poder para ella también. Sí, obvio, aunque no claro. no esté sentada en el sillón presidencial, de todas maneras eso implica un poder para manejar la política como lo ha estado haciendo. Entonces creo que el objetivo principal de ella no necesariamente es ganar la presidencia. Como lo ha hecho hasta ahora. Claro. Pero para eso tiene que pasar la valla. ¿Tú crees que pase la valla o no? Sí, está difícil, pero como está ahorita las encuestas, Sí. en comparación con otros no les está yendo tan mal tampoco. Ya. Pero es muy incierto hasta ahorita con la cantidad de candidatos que tenemos. Es incierto todo, Paulo. El año 2021, Sí. por estas fechas, Keiko Fujimori tenía en las encuestas entre 5 y 7%. Ya. Casi como ahora, ¿no? Inclusive Ya. un poquito menos. Y sin embargo, pasó a la segunda vuelta, Ujú. ¿no? Esto, por supuesto, en el Perú cada elección puede ser completamente diferente es a un alburo. a la otra, ¿no? Pero yo coincido con Ana Milé en principio de que el fujimorismo, o en un artículo reciente sostenía el keikismo, porque creo que hay que hablar del keikismo, Sí. es un nuevo fujimorismo. Ha habido una transformación estratégica, digamos, en lo que es Fuerza Popular, creo, los últimos años. Vemos una Keiko Fujimori que tiene un partido que es más suyo que nunca, ¿no? Ya no tiene ningún tipo de competencia interna, Ni ya con no el tiene al padre, ni con el padre, hermano. ni con el hermano, ¿no es cierto? Además, Fuerza Popular se ha convertido en un partido político muy disciplinado y que ha Que demostrado... siempre lo ha sido, ¿no? Siempre lo ha sido en general, ¿no? Pero ha demostrado, creo, los últimos años en el Congreso que tiene capacidades parlamentarias sustantivamente superiores al resto de agrupaciones que han tenido. Está clarísimo. O sea, quien ha liderado todo este proceso Sí. del descalabro democrático, vamos a ponerlo en esos términos, Sí. ha sido el fujimorismo, pero también ha sido por las propias capacidades que tiene de negociar, ¿no? De dirigir el Parlamento sin haber estado en la presidencia, sino hasta hace un par de meses con Fernando Rospigliosi, ¿no? Así es que es un partido que se ha vuelto, tal vez con alianza con el Progreso, son los dos partidos que han ido entendiendo, Las dos familias. las dos familias, los dos grupos, que han ido entendiendo y han ido construyendo además este modelo actual en el que el poder ya no esté en el Poder Ejecutivo, sino esté en el Parlamento. Y son los que mejor, creo, se han ido adecuando a esa situación. En esa línea coincido plenamente con Ana Milé, en el sentido de que tal vez es mucho más importante ganar curules para el Senado, ni siquiera para todo el Parlamento, para el Senado, ¿no? Que ganar la presidencia de la República. Keiko Fujimori ha conseguido 3 cosas. Primero, tener un partido que todavía es electoralmente competitivo con los bajos rangos electorales peruanos. Es un partido que está jurídicamente blindado, ¿no? Ella misma ha conseguido que sus propios procesos entren en cuestión. Y lo otro es que muestra cierta fortaleza institucional en medio de este descalabro, ¿no? Entonces yo no descartaría de plano que el fujimorismo, más allá de ganar la presidencia, no siga siendo un actor político en los términos en los que ha venido siendo estos años. Ahora, a ver, Ana Milé, pero también es cierto que el voto de derecha es el que está liderando las encuestas, ¿no? O sea, están Keiko, está López Aliaga, Keiko, ¿quién más está por ahí? Carlos Álvarez.
hay una concentración de grupos de derecha que van a tener que pelearse por el Pelear. mismo público objetivo. Claro. ¿Qué crees tú que puede pasar ahí? Claro, hay una concentración, como dices, de candidatos de derecha, Sí. pero también están muy dispersos. Y lo que hemos estado viendo en el último dossier que hemos publicado es que más bien los candidatos son muy, muy parecidos, ¿no? En posturas políticas, en trayectoria política, son muy similares. Y todos son, la mayoría son de derecha. Entonces, el voto ahí también va a estar bien disperso, ver a quién escoger entre tantos candidatos que son tan parecidos y tienen propuestas tan parecidas, ideologías similares, va a dispersar mucho el voto, Por no decir idénticas, ¿no? por no decir idénticas, eso es Porque cierto. todos son, pues, lo que alguna vez bautizó Juan Carlos Tafur como la DBA, la derecha bruta y achorada, que en este caso, digamos, le añaden este elemento religioso, ¿no? Ahora estaba leyendo un artículo de este señor Muñante, que creo que es de Renovación Popular, defendiendo la fe como parte, pues, de una prédica ideológica, partidaria, electoral. Paulo, Sí, justamente lo que señalaba Ana Milé, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo reciente que se llama Precandidaturas, analizando las 65 precandidatos que fueron inscritos, ¿no? Ya. Por los partidos, por los 37 partidos, digamos, ¿no? La tenía 15, 14 finalmente, ¿no? 7 Acción Popular, en fin, etcétera. Y intentamos hacer un promedio, ¿no? A ver, de una serie de variables, a ver cuál es el candidato promedio, ¿no? Y lo que podemos decir es que el candidato promedio, tomando en consideración las precandidaturas, es un hombre limeño, de derecha, mayor de 60 años, en general, en general, En general. que tiene un discurso de mano dura, que es antidina, ¿no? Antifujimorista y anticongreso de la República, ¿no? O sea, si buscamos características comunes de este grupo de 65, encontramos que, digamos, estas características agrupan a la mayor cantidad de individuos que buscan la presidencia de la República, ¿no? Por supuesto, hay algunas cuestiones distintas, ¿no? Entre ellos, claro, ¿no? matices, pero Pero en general, esa es la mayoría de la oferta política que tenemos en este momento para la presidencia de la República. y fuera de Lima, ¿qué hay? Ese tipo de candidaturas se han relegado para la vicepresidencia, en su mayoría. Ya. ¿No? Sí, pero algo antes de eso que estábamos comentando, quería comentar que algo que también me pareció bastante curioso en esta idea del candidato promedio es que la mayoría también, o el promedio de las precandidaturas, no han postulado anteriormente con el partido que sí están postulando ahora. Sí han postulado con otros partidos, pero considerando eso, la Son mayoría... chaqueteros. Como tú dices. De- Y la mayoría también Típico. no ha ocupado puestos de elección. Entonces, ni puestos de elección popular ni puestos de confianza. Entonces, estamos hablando de Chaqueteros precandidatos que, y más allá de eso, de que no tienen experiencia Por eso. en la política. Están postulando constantemente, pero Son no han jugadores llegado vedados. no han llegado a ocupar los cargos. Entonces, no tienen experiencia en lo que significaría la presidencia o dirigir, ¿no? Algo con tanta importancia como es el país. O sea, más timberos en el escenario político, electoral, ¿no? Bueno, Presumo que es que un ese poco por- la la cosa va por ahí. característica de varios de nuestros ¿De los varios? políticos, Yo te ¿no? diría de que la la gran mayoría, mayoría. de la gran mayoría. Timberazos. Efectivamente, ¿no? Pero sí llama la atención esto que señalaba en tu pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado con las regiones? Sí. ¿No? Sí, hay muy pocos candidatos de regiones. Y creo que eso obedece a dos circunstancias. Por un lado, lo que ha señalado bien Ana Milé, en el sentido de que varios de estos partidos han buscado compensar, digamos, esa concentración en Lima, incluyendo a candidatos a la vicepresidencia de regiones, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, casos como los de Alianza para el Progreso, ¿no? Donde está Soto como a la vicepresidencia, la señora Jessica Tumi, que es de Puno, un cusqueño y una puneña en la plancha, Juntos por el Perú igual, Roberto Sánchez y una candidata de Cusco y Puno igual, o sea, han intentado Rafael López Aliaga con un candidato de Ayacucho. Entonces, por un lado,
han buscado, digamos, decir, no somos limeños, sino... Pero por otro lado, también creo que eso obedece a que las reformas electorales que se han realizado en los últimos años han fortalecido mucho a los actores políticos limeños, ¿no? Desde estos intentos de acabar con los movimientos regionales, de haber adelantado la militancia, el tiempo de militancia en un partido para postular, etcétera, todo eso ha llevado a que los partidos políticos, estos partidos políticos que tenemos, ¿no? Tengan mucho mayor manejo de las agendas y por tanto de las aspiraciones de los propios políticos, ¿no? Entonces, creo que eso ha centralizado la política, la oferta electoral, digamos, en nuestro país, en un contexto en el que la gran mayoría del país se siente muy lejos de Lima. No se siente representada por Lima, ¿no? Absolutamente, Entonces, para nada representada por Lima. así es, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se traduce esa distancia ahora en el proceso electoral. En el caso del sur, digamos, que es una parte del país que está furiosa, indignada, siempre incómoda, con este centralismo limeño, con este burbujismo limeño, por llamarlo de alguna forma, Ana Milé, ¿por dónde podría ir o canalizarse esa indignación, esa furia? Bueno, lo que he estado viendo en una investigación es que hay un núcleo duro en el sur que siempre trata de votar en contra del establishment, ¿no? Entonces, esto se ha visto más fuerte en la elección del 2016 contra Kuczynski, en el que finalmente escogieron a Kuczynski frente a Keiko, ¿no? Sí. Entonces, de todas maneras, Keiko en el sur, en este núcleo duro que te digo, no tiene la posibilidad, pero habría que ver por qué candidato ahora estarían apostando, ¿no? ¿Qué ofertas hay ahí? Bueno, lo primero que habría que decir, ¿no?, es que, a diferencia de otros procesos electorales, en este momento el sur no tiene un candidato, ¿no? Si uno ve las encuestas, va a ver que en el sur en sí mismo no hay algún político que aglutine algún tipo de expectativa, pero lo va a haber. O sea, no lo va en este momento, pero no tengo duda de que en los siguientes meses va a haber un candidato que enarbole esas demandas o a quien el sur le brinde una confianza, como lo hizo antes con Ollantumala, con Verónica Mendoza, Correcto. con Pedro Castillo, etc. Entonces, ese es un primer elemento, ¿no? Ya, pero de las ofertas que hay, ¿quiénes están? Esa es mi curiosidad. Bueno, Ustedes que han estado chequeando candidato por candidato. a ver, efectivamente se ha caracterizado mucho digamos, el voto del sur como anti-establishment, ¿no? Sí. Yo prefiero decir que es un voto que siempre busca el cambio político, ¿no? O sea, que no está de acuerdo con una situación y busca que cambie esa Y un situación. cambio radical, además. Bueno, creo que Sí. hay un tipo de cambio, hay por supuesto cambios más radicales, Sí. otros, pero, por ejemplo, el sur tiene un voto anticentralista y ese no es un voto radical, es un voto que para organizar mejor el país, eso quiero decir. Pero entonces, ¿quiénes pueden Yo digo enarbolar ese radical cambio? porque eso no ha pasado antes, pues. O sea, ese candidato, cuando ha llegado al poder, bueno, Humala en algún momento representó eso, pero terminó, digamos, siendo otra cosa, ¿no? Con lo cual le llamaron traidor a la causa y le dijeron Samba Canuta. Efectivamente, el polo rojo y el polo blanco. digamos, esos Exactamente, tiempos, ¿no? exactamente. Claro, entonces es un electorado y un sur que vota por el cambio, pero que no se acaba produciendo, ¿no? Entonces, por tanto, hay mucha frustración, evidentemente, en el sur. ¿Quiénes pueden enarbolar viendo a la oferta electoral, ¿no? Tradicionalmente se ha pensado que tiene que ser alguien de la izquierda, ¿no? Y en la izquierda, digamos, tenemos algunos candidatos. Ronald Atencio, por la Alianza Venceremos, ¿no?, cuya designación ya ha sido bastante, digamos... Controversial. Controversial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, aliado con el castillismo, ¿no?, que también busca tener un espacio en esta parte del país. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, ¿no?, que además... ha tenido mucha presencia en los años previos, viajando mucho a Puno, a Cusco, a las universidades, a todo el país, pero en particular, digamos, hacia el sur, busca, creo, aglutinar ese voto. Pero no prende, ¿no? Bueno, como digo, el sur no tiene un candidato en este momento, ¿no? Y no es ni López Chau, ni parece ninguno de estos. Claro. Pero hay otros rostros, ¿no? Por ejemplo, Johnny Lescano,
¿no es cierto? Ya. Que ya ha candidateado y que, bueno, es puneño y además no es alguien estrictamente de izquierda, pero tampoco es de derecha, ¿no es De cierto? acuerdo. Ricardo Y que ya Belmont. ha tenido un rol protagónico en elecciones anteriores, ¿no? Así es, Ricardo Belmont, tampoco alguien de izquierda, vamos a decirlo, pero que en cierto momento coqueteó con Perú Libre, ¿no es cierto? Y que tiene un discurso a veces también contestatario. Entonces, hay, digamos, un Está lado, un no poco sé, mayor, pienso veo, en ¿no? en Perú Federal, de Virgilio Acuña, ¿no es cierto? Que tiene un discurso muy anti-establishment. Entonces, o sea, si uno se pone a escarbar un poco, va a ver que hay varios de estos actores, y mira, inclusive alguien como José Luna, ¿no es cierto? ¿En serio? Pero José Luna lleva como, digamos, a la vicepresidencia alguien como Raúl Noblecilla, ¿no? O Cecilia García, que no son el radicalismo de izquierda, ¿no? Por lo menos no Cecilia García ni José Luna, ¿no? Pero el día de ayer hemos visto a José Luna tuiteando de que a él no le va a temblar la mano para cambiar la Constitución, ¿no es cierto? Y que la semana pasada... Que ya la cambiaron en el Congreso. Pero igual, digamos, como discurso, Sí, eso sí, quiero sí, decir, sí, ¿no? sí, entiendo. Y que la semana pasada hizo el lanzamiento de su campaña en Cusco, ¿no es cierto? Rodeado de Noblecilla, y Cecilia García, con un spot que decía el Equeco Luna, ¿no es cierto? Y buscando presentarse como alguien que desde el sur, ¿no? Entonces, oferta más o menos puede encontrarse. Ahora, veremos en las siguientes semanas cuáles de estas alternativas pueden encarnar. Ahora, bien conchudos, ¿no? Porque, a ver, esta cosa de este hashtag, esta campaña de por estos no, ¿qué tanta fuerza o qué impacto va a tener en este proceso, Ana Mile? Ya, esa es una muy ¿Crees buena tú? pregunta. O sea, estamos acá especulando, ¿no? Obviamente. A ver, ¿qué impacto puede tener? El problema ahí es que, si bien se está moviendo esa campaña, no ha sido esporádica ni momentánea, todavía se mantiene. Hay que ver cómo la ciudadanía también a veces separa los candidatos, por ejemplo, del Congreso con los candidatos presidenciales, ¿no? Entonces, también el tema ahí que a mí me preocupa, por lo menos, es escoger algo que ya, por un lado, ya es conocido y no como aventurarse en candidatos nuevos que tal vez no se tiene muy claro qué propuestas tienen, o también simplemente olvidarse, ¿no? de lo que ha pasado, de lo que han hecho. Y hay todos los días salen noticias de algo que hacen en el Congreso. Escándalos. Ojalá Claro, fueran noticias, son escándalos. Pero o sea, se mueven muy poquito, no calan, entonces hay tanta información que muchas veces no se retiene. Y eso sí es, desde mi punto de vista, un poco preocupante, porque se va a dejar de lado estos escándalos que tú comentas, y pues no sé cómo va a influir en el voto, pero no sé si cale en el electorado. ¿Y la cédula también la ves como un problema? Pucha, Esa sí. cédula es una sábana. Es la hoja de... Sí, es una cosa gigantesca, llena de recuadritos. Son 5 columnas, ¿no? Presidente, 2 para senadores, diputados, Parlamento andino. Parlamento andino, y en algunos tienes que votar doble, senadores está partido en 2. O sea, y ese sorteo, yo presumo que el que va a tener más ventaja es el que se gane el número 1 en esa lista gigantesca. Claro, imagínate si antes te demorabas, no sé, pues 1 o 2 minutos en entrar para votar, Sí. ¿cómo va a ser ahora? No, o sea, si a mí me dicen que para ser miembro de mesa, yo, ¿sabes qué? Ese día me va a dar un cólico, una enfermedad, una gripe, COVID. O sea, no se me ocurre ser miembro de mesa de una cosa así. Porque además te imaginas las impugnaciones que van a haber contra ese tipo de cédulas, van a ser facilísimas, digamos, de impugnar. Y sabes que, hablando justo de la cantidad de candidatos que hay, algo que también llama la atención es, cuando estábamos haciendo el trabajo de recopilar la información, es que hay muchos que son precandidatos, pero son tan poco conocidos que encontrar información de ellos ha sido casi imposible, ¿no? ¿En serio? Sí, ha sido casi imposible, por ejemplo, Ya. para calcular la edad, para saber siquiera si son de izquierda o derecha, o encontrar hasta fotos de ellos. Ya.
eran personas totalmente desconocidas. Son Entonces, NN, pues. estamos también ahorita, hemos vuelto a trabajar para poder actualizar esa base de datos, viendo cómo se está reconfigurando ahora, cómo se están escogiendo ya los candidatos finales, ¿no? Pero esperamos que haya más información de ellos, porque no había mucha, no de todos, hay algunos que sí son más conocidos y sí, por lo menos son más activos en redes, dan entrevistas, ahora están saliendo más entrevistas a los candidatos, pero hasta más o menos el 28 de noviembre que estuvimos trabajando, armando esa base de datos, habían muchos que no sabíamos qué opinaban, ¿no? ¿Qué iban a proponer? ¿Por dónde iba a ir su línea política? Ahora, Paulo, en el escenario de que ningún candidato, otra vez, ¿no? Estamos ahorita en el escenario así, política ficción. En el escenario de que ningún miembro connotado de la extrema derecha que cuenta con la venia del empresariado peruano, limeño, llegue a una segunda vuelta y gana un candidato desconocido, un Pedro Castillo. El grito de fraude se va a hacer escuchar, pero en una. ¿Qué cosa podría pasar ahí? A ver, sí, pues en un escenario tan complejo como este, Todo puede pasar. de tan poca adhesión, Sí. de repente acabamos en marzo hablando del soldado del pueblo, ¿no? De Charly Carrasco, que es un candidato presidencial. No sé quién es ¿no? Charly Carrasco. O de William El Grosso, soldado ¿no del es pueblo. cierto? Por ejemplo, ¿no? O sea, lo que quiero decirte que tenemos No, 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 37, no, pero para 37 escoger, opciones, ¿no es claro. cierto? Para encontrar en alguna de esas, El digamos, soldado del pueblo. una alternativa, ¿no? Valeria dice que hay que traerlo al soldado del pueblo. Ya, bueno, no quiero hacer propaganda de nadie acá, no quiero hacer propaganda, solamente estaba soltando, digamos, por poner- pero suelta, porque para saber quiénes están postulando, yo no tengo idea. Sí. Claro, pero lo que quiero decir es que en un escenario de esta naturaleza, en donde ser candidato presidencial no parece ser tan importante, digamos, si uno tiene en cuenta los niveles de adhesión, tú sabes que el año 2011, los 4 primeros puestos que aparecían en las encuestas aglutinaban más o menos el 70% de los votos, ¿no? Los 4 primeros eran 70%, ¿no? Se acumulaban los votos. El 2016 bajó un poco, ¿no? No mucho. El 2021, ¿no? Ahí ya había una disminución, pero tú veías todavía, digamos, que había un 40%. Un bolsón. Sí, ahora los 4 primeros llegan a la cuarta parte, o sea, 25%. Es alucinante. Entonces, claro, ahí hables, digamos, entre pasar del 1 o 2% a la segunda vuelta, no hay muchos puntos de diferencia. Por eso te abre un escenario muy grande. ¿Y a qué voy? A que siendo los candidatos presidenciales, digamos, teniendo tan poca adhesión, creo que sí puede haber un peso importante de lo que conversábamos justo esta mañana en una reunión, ¿no? De los combos de candidatos. Es decir, quién es tu candidato a la vicepresidencia, quiénes postulan con las primeras listas al Senado nacional y al Senado regional, quién va en la lista de diputados. O sea, se hace más, digamos, más importante la presencia de los otros políticos que están en la lista, porque ya no basta con que te jale el presidencial, que no tiene fuerza, que Claro. ya no es una locomotora chiquitita Claro. Ahora tienen que empujar varios, ¿no? Y eso va a ser mucho más compleja la elección y, por supuesto, el tema de la cédula, porque La iba hacia eso, cédula, ¿no? claro. Es esto, ahí antes se marcaba esto y más o menos por inercia lo demás. Ahora va a haber mucha cosa que decir, yo marco esto y ya no quiero marcar nada más, ¿no? Salvo que vea que el candidato a diputados es alguien, que sí vale la pena marcar por este candidato y sí vale la pena poner ese número, ¿no? Entonces, creo que va a tener un peso más relevante, ¿no? Todos aquellos políticos que van en las listas electorales. Claro, porque la cédula yo también presumo que va a suscitar un efecto de desidia. Yo no voy a votar todos los recuadritos de esta sábana. Votaré para presidente y, como dices tú, para el Senado y nada más. Y se acabó la historia. No voy a estar rellenando, que son como 12 cuadraditos en total, ¿no? O sea, si va sumando diputados, claro. 2, senadores son 4, son En el caso de Lima, digamos, van a ser 4, ¿no? Sí. Esto para la regional. Comunidad digamos, Andina, ¿cómo es el Parlamento Andino? Presidente. ¿no? El Senado Nacional, que tienes que poner igual tu Es número. un montón. Sí, claro. O sea,
¿cómo vas a votar eso? O sea, y en un minuto, según la OPE, me imagino van a ser un poco flexibles, te darán 2 minutos, pero hay gente que se va a quedar así, ¿qué es Buscando. esto? ¿Qué hago acá? ¿Ah? Sí, sí. Ese es otro elemento que, digamos, va a pesar en cuanto a adhesión reciban los Sí. candidatos, ¿no? Y efectivamente, un riesgo al que lamentablemente nos han llevado el año 2016 y el año 2021, las negativas a reconocer resultados electorales ahora se incrementa, ¿no? Y en un contexto además... Por eso mi pregunta era, sí. ¿qué podría pasar si es que la derecha no se siente satisfecha con los resultados y dice, no, pues acá ha habido fraude? Sí. ¿Cómo va a reaccionar la gente? Esa es mi pregunta. Sí, bueno, a ver, en principio creo que en el Perú, tradicionalmente, los niveles de confianza en las autoridades electorales ya era bajo, ¿no? Las cifras del Barómetro de las Américas mostraban que alrededor del 30% nada más de la población confiaba en las autoridades electorales hace algunos años. Luego de todas esas denuncias de fraude, de intervención del Congreso en las autoridades electorales, etcétera, no tengo duda de que ese porcentaje ha disminuido aún más, ¿no? Y no creo solamente de que es que la derecha no desconozca resultados. Seguramente también sectores de la izquierda y hasta del centro, dependiendo de cómo se lleven adelante las circunstancias, ¿no? Las elecciones, van a desconocerlos. Y sí, pues ese es un tema que deberíamos estar teniendo también en la cabeza para saber cómo se puede manejar esto, pero... Claro, mi preocupación es que haya un estallido social, ¿no? ¿Tú cómo la ves, Ana Emilia? O sea, imagínate que gana el candidato de la izquierda, como dice Pablo, va a aparecer, ¿no? Viene con fuerza, Keiko no llega, López Aliaga no llega, y llega por ahí otro candidato que tampoco es de la simpatía de la derecha. ¿Qué crees que puede pasar? Dice si es que llegan dos candidatos de izquierda. O sea, si llega uno de izquierda con fuerza, sí, imagínate que llegan dos de izquierda, o uno de izquierda y no sabemos qué cosa es, a la segunda vuelta, pero no llega ninguno de la derecha. Un estallido social, yo dudo mucho que haya un Ya. estallido social. Incluso ahora que se ha estado moviendo más marchas, son muy esporádicas, ¿no? Y también pierden fuerza de forma muy rápida. Lo que he estado viendo es que no ha habido una organización fuerte, que movilice, que dirija hacia dónde tendría que ir la marcha. Entonces, no creo que haya, en este Ya, escenario hipotético que pero mencionas, estamos hablando de una elección que define el futuro del país, que hasta este momento está en un franco deterioro, la democracia se diluye día a día, acabamos de ver un golpe de Estado en el Ministerio Público, se ha roto el equilibrio de poderes, el Estado de Derecho es un grafiti pintado en la pared, y así la pasamos todos los días. y justamente por eso, y no pasa nada, ¿no? No pasa nada hasta ahora, pero una elección es una cosa un poquito distinta, creo yo. Habría que ver, porque como están ahora las cosas no se mueven mucho, no hay Sí. mucha Y el reacción. Perú es un país bastante impredecible, ¿no? Yo siempre me pregunto cuando veo estos programas, el tuyo, no sé, otros programas, yo digo, ¿cómo no enloquecen con todos los días hay que dar malas Ay, a noticias, mí me da escándalos, no, yo paro indignado, robos, ¿no? pero tomo clonazepam. Básico. Básico, si no, ¿cómo mantienes cierta ecuanimidad para comentar estas cosas? Pero sí, es verdad que esta elección va a ser una elección, yo creo que clave, importante. No va a resolver los problemas del Perú en caso que nos toque, con suerte, un candidato que por lo menos sea decente, honesto, que es lo único que pido yo. Pero claro, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué partidos del pacto mafioso, de la coalición autoritaria, de estos impresentables que detentan el poder en la avenida Bancay,
podrían regresar sin ningún problema al poder? Paulo. Sí, a ver. Yo solo tenía un pequeño comentario con Sí, relación sí, a lo dale. anterior, ¿no? Yo creo de que si el resultado electoral, ¿no? Efectivamente es muy estrecho, ¿no? Sí. Puede pasar no solo un rechazo y un desconocimiento, ¿no? Sino que va a haber por lo menos 50% de la población, un poco más del 50% de la población que ha votado por otro candidato que va a ver que aquí no respetan su voto, ¿no? Si bien es cierto, hemos sido testigos de que anteriores movilizaciones no han tenido, se dice, no han tenido impacto. Bueno, han habido decenas de muertos en este país, Sí, claro. ¿no? Y creo que una explicación al gran rechazo que hubo el gobierno de Dina Boluarte tiene que ver justamente con los niveles de represión que implementó su gobierno, ¿no? Entonces, como movilizaciones en Lima, cayó alguien como Juan José Santibáñez que parecía inamovible, ¿no? Se impidió la reforma de leyes contra las AFPs. O sea, no es que la protesta también, no es que no pase nada. O sea, tal vez no pasa que cambiemos de presidente, tal vez. Sí. Pero otras cosas sí han pasado, digamos, a partir de la movilización social y el derecho a la protesta, que es eso, es un Y, derecho, ¿no? y dependiendo lo que gatille la protesta, ¿no? Dependiendo Por el supuesto, hito. así es, ¿no? Y además protestas que estén centradas en Lima, por supuesto, ¿no? Hemos visto que en el caso de las del sur hay otro tratamiento, en fin, son matices. Pero quiero decir de que no se puede descartar, digamos, que en un contexto, además, si es una segunda vuelta entre alguien de derecha y alguien de izquierda, va a ser muy polarizada, ¿no es cierto? Absolutamente. Y ahí vamos a ver los ataques de discriminación, terrible, lo que ya hemos visto lamentablemente Sí. en otras campañas, ¿no? Y si encima de eso hay un desconocimiento que luego se traduce en otro tipo de acciones, ¿no? Ya no solo impugnar votos como lo hizo Fuerza Popular, sino, quién sabe, ¿no? En el cálculo de alguno es, oye, no, ya ya no hay elecciones, pues no, ahora ya mejor entremos a gobernar directamente, Claro. pues ahí es impredecible lo que pueda pasar Claro, en el porque país. ese escenario, por ejemplo, es otro escenario que a mí me parece inquietante, ¿no? Por no decir peligroso. Pedro, Sí. tenemos por aquí un comentario para Ana Milé. A ver. Dice, ¿existe un clivaje que divide Lima y regiones? Un clivaje. Un clivaje. ¿Qué es un clivaje? Bueno, hay distintos tipos de clivaje, pero son estas separaciones, puede ser de posturas políticas y puede estar... ¿Clivaje se llama? sí, No soy un- Para llamarlo como, soy como un divisiones, ignorante. brechas, División. ¿no? Ya. Políticas. Sí. Ya, entre José, Lima y ¿por qué no hablas regiones. así? Hay divisiones. ¿Ah? Para entender yo también, pues, ¿no? Ya. Sí, definitivamente existe un clivaje entre Lima y regiones. Como esto que estábamos mencionando de que los candidatos ahora, la mayoría son de Lima, y se tiene esta idea, que no es errónea, de que gobiernan para Lima, ¿no? Entonces, también tú mencionabas que buscaban una apuesta, digamos, un cambio radical, pero hay que considerar que, por ejemplo, en el caso del sur, son las regiones que son más abandonadas. Entonces, justamente lo que quieren con este cambio radical es que también se los considere a ellos, se hagan políticas para ellos, ¿no? Que no se los, como siempre, se los abandone o se los olvide. Por ejemplo, ahora lo último que está pasando en Pronavec, que están quitando el financiamiento y curiosamente, es justo en el mismo año en el que se está buscando duplicar el sueldo de los congresistas, Sí. se está buscando financiar, quitando el financiamiento por un lado, pero financiando otro, y justamente esas becas que son las que ayudan a que estas familias que no tienen los recursos para pagarle a sus hijos una universidad privada, por ejemplo, y que reciben educación de calidad, ahora se los está dejando de lado y pues la competencia ahora va a ser mucho más feroz. Entonces, justamente esos cambios es lo que se espera que haya, y por eso apuestan por candidatos que podrían ser considerados radicales, pero realmente habría que ver, ¿no? Si realmente son radicales, eso sería una apuesta un poco más justa, considerando todo el Perú. O sea, yo lo que percibo más por intuición que por trabajos de campo, etc., o cosas por el estilo, es que sí, en el sur hay una furia, hay una rabia, hay una indignación contenida
Y creo que lo de Pedro Castillo es sintomático, ¿no? O sea, gente que votó por Pedro Castillo intentó un golpe de Estado. O sea, a mí nadie me saque a la cabeza que eso fue un intento de golpe de Estado. Fallido, lo que quieran, pero fue un intento de golpe de Estado y bien preso está. Pero, igual era el candidato de mucha gente del sur, que ya están hartos de que ganen solamente candidatos en Lima, o de Lima. Paulo. Sí, a ver, yo creo que el voto del sur tiene dignidad, ¿no? O sea, yo prefiero verlo de esa manera. Y las movilizaciones que hubieron en el año 2022 y el año 2023 tuvieron mucho ese componente de dignidad más que de castillismo, ¿no? Más que de cambio de constitución. Es cierto que hubieron algunos grupos que enarbolaban las banderas de vuelta de Pedro Castillo, no el golpe de Estado. Es cierto, ¿no? Sí, sin duda. Pero la gran cantidad de personas que se movilizaron, el grueso de las plataformas, eran contra Dina Boluarte, contra el Congreso y por el adelanto electoral. Así es. Esa era la plataforma principal, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. ¿Qué más democrático que pedir elecciones, digo yo? Así es. ¿No es cierto? Entonces, eso no es, pues... Además fue lo que se ofreció. Lo que se le ha ofrecido, lo que... Se ofreció, pero, o sea, cae Castillo y lo que se ofrece es adelanto de elecciones. Efectivamente. No se cumplió. Así es, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Dina Boluarte, ¿no? En ese discurso que da ante el Congreso cuando asume la presidencia, dice, vamos a ir al adelanto electoral? Seguramente nos hubiéramos evitado... La masacre para comenzar. Todo lo que ha pasado muertos, 50 muertos. Efectivamente, en este país, ¿no es cierto? Y por eso creo que el voto del sur, digamos, es eso. Un voto que... y unas movilizaciones, por lo menos a nivel político, que han planteado eso. No se puede aceptar la impunidad. Se requiere justicia. Esas son las demandas. Entonces son demandas de dignidad, de respeto, de Puno, si es el Perú, para el caso particular de Puno, ¿no? Entonces yo diría es eso, y claro, genera pues una distancia muy grande entre Lima y las regiones, esta brecha, ¿no? Esta distancia, esta Ya, pero ahí también hay rabia, pues. Por supuesto, cuando y una rabia justificada. Cuando uno no alcanza la justicia, Sí. se indigna, ¿no Sí, es cierto? claro. Pero bajo esta lógica. Ahora, eso creo que no debe llevarnos, digamos, a pensar que el voto del sur es simplemente radical, o como algunos le señalaban, ¿no es cierto? Es un voto de gente que ni siquiera quiere ser peruana. O sea, los puneños vinieron a marchar a Lima, ¿no? Vinieron acá, a reclamar acá, y fueron tratados como fueron tratados, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso explica, pues, que hay esta distancia. Por eso es que Lima piensa de una manera y las regiones piensan de otro, por cómo se han dado las circunstancias políticas. No es un asunto, digamos, nacieron radicales y son radicales. No. O sea, todo obedece a procesos históricos, sociales y económicos, ¿no? O sea, es así, no es tan sencillo como separar el Lima moderna y el sur arcaico. No es así. No, claramente no es así. Pero mucha gente piensa así. Claro, y la gente dice que el sur es violentista, ¿no? Radical, bolivianos, ponchos rojos, y en fin. Las balas de Undum y estupidez y media. Por supuesto, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se traduce eso a nivel electoral? Lo hemos visto, ¿no? Con un voto recurrente, digamos, por candidatos que pedían un cambio político. Y además hay que decir una cosa, tal vez a excepción de la elección del año 2006, que gana Alan García, ¿no? En las demás elecciones, quien ha ganado ha sido el candidato del sur, ¿no? O sea, Toledo, Ollantumala. Por eso ¿no? yo siempre he insistido en esta conversación sobre el sur, no he hablado del oriente o del norte, no. El sur es lo que me inquieta qué cosa es, por dónde va a ir, ¿no? Sí, bueno, veremos en los siguientes porque semanas, meses. yo creo que va a ser determinante en esta elección. Lo ha sido, digamos, en las anteriores. Pero en esta yo creo que más todavía. Sí, efectivamente. Ana Mile. ¿no?
¿Qué piensas de esto? Sí, definitivamente el sur va a ser lo que va a mover, ¿no? Las elecciones. Habría que ver cómo se configura en la primera vuelta y en base a eso hay que... ¿Tú qué cosa crees que va a pasar? A ver, especulando, obviamente. Estamos Pucha. en el terreno de la especulación. Terreno complicado. Todo puede pasar. Todos nos podemos equivocar. Es más, siempre nos equivocamos. Es cierto, es cierto. Ahí lo que creo que va a pasar y lo que me gustaría que pase es... Ya, bueno. Yo A ver, no tengo ¿qué cosa mucha... crees que va a pasar y qué cosa te gustaría que pase? No, eso me lo guardo. Lo que creo que va a pasar es justamente lo que no quiero. Yo creo que van a pasar candidatos de derecha, ¿no? Por cómo se está viendo ahora. Por lo menos con la información que se tiene hasta ahora, ¿no? Ya. Falta ver cómo los candidatos se van haciendo campaña también, cómo se está moviendo ahora las campañas en las redes sociales. Es un tema fuerte que hay que analizar. También ya después de toda Yo la los siento pandemia... muy limeños a los candidatos de eh, derecha. Que no, ¿sí? ¿Tú crees que esos discursos tan ultramontanos, tan centralistas, tan ombliguistas van a percolar Es que en el creo resto que del ahora, país? con la cantidad de candidatos que hay, van a intentar diferenciarse, ¿no? Ahora lo que estaba diciendo Pablo del candidato Luna. Luna. Sí. Entonces, también van a intentar como entrar a estos territorios donde no han podido calar antes, ¿no? Entonces Ya. tienen que diferenciarse porque ya se están dando cuenta de que la oferta puede ser bastante, pero no es muy diferenciada, ¿no? Son mucho de lo mismo. Entonces hay que ver cómo sus discursos van adaptándose frente al contexto que están viendo y frente a Claro, las van a ser encuestas. camaleónicos, pues. Claro. ¿No? A ver, No, pero no has dicho cuál es tu escenario favorito. ¿Ah? Mi escenario favorito. Sí. No, eso me lo tengo que guardar. Todavía es muy pronto. Que los escenarios favoritos usualmente suelen ser los más utópicos, ¿no? Los más irreales. Que gane un candidato correcto, decente, con un equipo tecnocrático, ¿ah? Con gente capacitada para el Senado y para diputados, que crean en la democracia, que se compren pleitos por la democracia. Eso no existe. No existe. Es increíble. Ahora, claro, no hay. Por eso, pues. O sea, hay algunas personas que tú dices, mira, esta persona sí, bacán, pero ¿con quién va, no? Claro, y creo que quienes podrían llenar casi todas las casillas de lo que has mencionado son justamente los que no están postulando a la presidencia, ¿no? Mm. Que no sé si es por no querer mancharse con todo lo que está pasando ahora, pero ahora no es el momento para ellos. Con el contexto que estamos, no Sí. es el momento. Paulo. no, yo no creo que se pueda descartar nada, ¿no? Esto, no sé, pues, pienso en Marisol Prestello, ¿no? Que no es de izquierda, ¿no? No es de derecha, ya se ha conocido, que digamos, cuál es su trayectoria y qué ocurre si por alguna razón, ¿no? Hace un clic y de pronto está en 4 o 5%, y bueno, pasa la segunda vuelta, ¿no es cierto? Estoy seguro de que alguien como ella podría aglutinar a muchas fuerzas y ganar las elecciones. Eso también podría ocurrir, ¿no? Entonces, tenemos 37 opciones, así que escarbando un poco más, 37 alguna de esas 37 debería acercarse más al ideal que cada quien tiene. Pero ahí yo diría que hay dos cosas que siempre es importante tener en cuenta cuando se piensa en elecciones, ¿no? Primero, lo que van a hacer los políticos, ¿no? Los políticos están tan confundidos en este escenario como lo estamos nosotros, ¿no? O sea, por cuestiones de investigación, me Ahora, toca eres hablar muy mucho. generoso en llamar políticos a lo que tenemos, ¿no? Pero hablo en general, digamos, ¿no? Actores políticos, actores que están siendo candidatos, ¿no? Esto tienen un nivel de incertidumbre muy grande también sobre lo que puede pasar. Pero al otro lado somos los electores, ¿no? Los electores también vamos a actuar bajo otra lógica, Sí. ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre si, claro, tenemos 37 candidatos, pero como ha pasado en otras ocasiones, se ve que hay algunos que pueden salir y no sé, pues pienso en 3 o 4 candidatos que dicen, ¿saben qué? Nosotros ya no vamos a decidir porque no tenemos oportunidad, pero vamos a apostar por este. ¿No?
Aquí, yo sé que no hay aquí adhesión de votos ni nada, pero es un gesto político que eventualmente puede marcar una pequeña diferencia. ¿Qué ocurre, no? Si hay algún tipo de escándalo con algún candidato de López Aliaga, que está ahorita, se puede caer también la candidatura. Entonces, lo que quiero decir es que no hay nada cerrado, ¿no? Esto para ningún lado todavía. Y cuando ocurra eso, ¿no? Estoy seguro de que si conversamos en abril, luego de las elecciones, vamos a decir, oye, ¿por qué no nos dimos cuenta de esto? ¿No? Porque, o sea, ¿por qué no vimos a Castillo en enero? Siempre pasa eso. Efectivamente, ¿no? Entonces, eso a mí me da margen a la esperanza, ¿no? A que este escenario complicado, difícil, problemático, también puede darnos oportunidades para encontrar un inicio de salida. Porque las elecciones no van a arreglar los problemas de nuestro país, pero pueden permitirnos empezar una ruta de reconstrucción. Ya me están pidiendo que corte. Ana Mile, una pregunta cortita, respuesta cortita. Estamos ahorita empezando diciembre. ¿En qué momento crees tú que ya comienza a perfilarse el panorama electoral? ¿En el mismo abril? No. ¿Marzo? Marzo de todas maneras. Marzo. Más seguro No marzo, febrero, por lo menos. no febrero. No, todavía no. Con 37 candidatos, no. Bueno, Ana Mile, Paulo, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Muchas gracias.